hoy se cumplen también 120 años del primer congreso sionista que se llevó a cabo en Basilea, Suiza, gracias a los esfuerzos de Theodor Herzl y otros. Contrario a lo que se cree, existieron muchos grupos dentro del sionismo que se relacionaban con el Yiddish, no como una cosa diaspórica, sino como una herramienta que los unía también a otros grupos que no eran sionistas. En este caso, cabe mencionar los ejemplos de grupos como Poalei Zion, quienes siempre a lo largo de su historia tuvieron periódicos tanto en Yiddish como en hebreo, y era precisamente la actividad intelectual yiddishista la que en muchísimas ocasiones facilitó que tanto sionistas como no sionistas participaran juntos en la construcción de comunidades y de escuelas y de movimientos alrededor del mundo. Es importante entender el papel que jugó el Yiddish para difundir el sionismo, así como un elemento importante de las discusiones sobre la lengua que se debía de hablar en Israel. Adela Smeke nos hablará sobre este tema. La maestra Adela Smeke estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad de Anáhuac y una maestría en Humanidades en la misma universidad. Desde joven desarrolló gran interés por la historia judía y en especial el Holocausto. Por ello ha tomado diversos cursos y seminarios en México y el extranjero. Ha sido una apasionada activista comunitaria desde hace más de una década. Actualmente es vicepresidenta de la Federación Mexicana de Jóvenes Judíos, FEMEJ, y secretaria general de la Federación de Jóvenes Judíos de Latinoamérica, FEJLA. También es miembro del programa del World Jewish Congress, Jewish Diplomatic Corps, donde dirige el grupo Legado del Holocausto, así como directiva en la comunidad Monte Sinaí. Buenas noches. Después de la destrucción del primer Beit HaMikdash, el templo sagrado de Israel, y reforzándose con la destrucción del segundo en el año 70 de la Era Común, los judíos añoraron por siglos el retorno a su tierra prometida. La literatura y el arte judío de los siglos subsecuentes son testigos de la desesperación de la vida judía en el exilio y de dicho anhelo por retornar a Israel. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIX que gracias a la Revolución Francesa se produjo un importante cambio en el paradigma de la mentalidad judía, la cual impulsó a los judíos a empezar a trabajar social, política y económicamente para cumplir este sueño colectivo. Los nuevos conceptos a los que los judíos estuvieron expuestos fue el nacionalismo y la emancipación. Tanto la Revolución Francesa como sus ideales se contagiaron por el resto del continente europeo paulatinamente, durante los siglos XIX y XX. Y es así que, impregnados de nacionalismo europeo y la tendencia de secularización judía, renace el sionismo como una de las múltiples respuestas a esta nueva vida. A partir de entonces, surgieron grandes pensadores y representantes del sionismo, quienes a lo largo de los años discutieron diversos temas que ayudarían a definir todas las cuestiones relacionadas con el país judío. Por ejemplo, se discutió cuál debía ser el territorio geográfico en donde se ubicaría el país de los judíos. Uganda y Birobidjan fueron algunas propuestas que respondían a estas preguntas, aunque sabemos que la mayoría de estos pensadores no aceptaron otra opción fuera de Palestina. También se tenía la legítima preocupación sobre de dónde se iba a sacar dinero para empezar a comprar terrenos en Palestina y la maquinaria para secar los pantanos que había en esa zona. El Keren Kayemet de Israel y la WISO fueron algunas de las instituciones judías internacionales que se fundaron a principios del siglo XX para ayudar a este propósito, en conjunto con grandes filántropos como Montefiore y Rothschild. Uno de los temas que causaron gran debate fue el idioma que se quería usar en el país judío. Los debates eran entre hebreístas e yiddishistas. A pesar de que el yiddish no era la opción más popular, el debate se mantuvo durante décadas. En 1908, Nathan Birnbaum organizó en Chernovitz la primera conferencia mundial del Yiddish. En ella se discutió, entre otros temas, el rol que tenía que tener el Yiddish en la futura nación de los judíos. Uno de los asistentes a la conferencia, el escritor Israel Zangwill, quien apoyaba el Yiddish, decía: el Yiddish, mucho más que el hebreo, responde a la definición de un lenguaje con vida. El Yiddish es el principal, si no es que el único medio de comunicación entre las masas judías. Y Ezequiel Kaufman, otro de los asistentes al Congreso, explicaba: el conocimiento promedio de los judíos del hebreo
Nunca fue más allá de la familiaridad con el libro de plegarias y de la Torá. En este congreso se concluyó que el Yiddish debía de ser impulsado como uno de los idiomas oficiales del país de los judíos, aunque no el único. Y es que lo que decía Kaufman y Sackville era totalmente cierto. El Yiddish era el idioma más conocido por los judíos en Europa a principios del siglo XX, y es por eso que el movimiento sionista debía acercarse a los judíos en este idioma. No es casualidad que una parte importante de la propaganda sionista de aquella época estaba escrita en Yiddish. Aquí hay carteles a continuación que ilustran lo anterior citado. Muchos de los grandes pensadores sionistas e incluso hebreístas alrededor del mundo hacían uso frecuente del Yiddish. Si no lo hacían públicamente, por lo menos lo usaban con bastante frecuencia en su vida cotidiana. Un ejemplo es Shemariau Levin, uno de los grandes líderes del movimiento sionista, gran orador y escritor, quien usaba frecuente el Yiddish para transmitir sus pensamientos. Levin apoyó el movimiento sionista desde diferentes instituciones. Fue director de la Agencia Judía y uno de los líderes del Fondo Nacional Judío. Vivió en varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa y Canadá, donde publicó varios artículos en periódicos locales en Yiddish. Otro ejemplo es el Heint, el cual era uno de los principales periódicos en Yiddish que se imprimía en Varsovia y simpatizaba con el sionismo. Es por eso que fue usado como plataforma ideológica por grandes pensadores sionistas como Itzhak Grunbaum y el rabino Oshak Ton. Llegó a imprimir hasta 25,000 tiras de ejemplares. Respecto a la prensa, es importante destacar la participación tan activa que tuvieron los sionistas que vivían en Palestina en publicaciones en Yiddish, tanto dentro como fuera de Palestina. Se sabe que muchos poetas y escritores enviaban desde Palestina artículos a diferentes revistas y periódicos en Yiddish que había en Europa y en Nueva York. El gran poeta Uri Tzvi Greenberg, quien emigró a Palestina en 1924, publicó gran parte de su producción en Palestina y también seguía siendo escritor frecuente en la prensa en Yiddish de Varsovia. Es considerado como un gran académico que trató de construir un puente entre el hebreo y el Yiddish. Greenberg decía sobre esto: hay creatividad en ambos lenguajes que usan las 22 letras de Eretz Israel. Todos los caminos llevan a Jerusalén. Entre los años 1920 y 1930, los periódicos en hebreo y en Yiddish eran leídos en igual número en Tel Aviv. Muchos de los periódicos en Yiddish eran traídos desde Europa y de Nueva York. En 1928 se creó en Palestina el Club de Escritores y Periodistas Yiddish. Se tiene registrado que entre 1928 y 1938 se publicaron más de 15 revistas en Yiddish en Palestina. Entre ellos, Oinheb, Eins, Zwei, Oktober, Haifem, Steimen, Junge Steimen, Neiwelt, por mencionar algunos títulos. La gran mayoría fueron publicados en Tel Aviv. Ciertamente habían suficientes lectores de Yiddish en el país para generar una audiencia a toda esta prensa. Esto significa que en Palestina habían dos culturas que eran igual de activas, por lo que podemos afirmar que la cultura sionista en Yiddish en Palestina estaba viva y era muy vibrante. A modo de conclusión, se puede decir que el sionismo fue una ideología judía que resurgió en el siglo XVIII en Europa, que fue un paraguas que reunía a muchos judíos de aquella época. Y a pesar de que se impulsó el hebreo como el idioma oficial del país judío, el Yiddish era mucho más común entre los judíos de esa época. Es por eso que el Yiddish y el hebreo sirvieron como un complemento para el sionismo, uno a nivel pragmático y el otro a nivel ideal. Gracias. Como hemos visto, para algunos sionistas, el Yiddish era un idioma de gran relevancia para difundir sus ideales. Es así que se escribieron cuentos sionistas en Yiddish. A continuación, Silva Bialik nos leerá Die Rote Blume de Zina Rabinovich.